¿Qué hace el Padre? Busca bendecir a cada uno de sus hijos. Hace salir el sol, hermanos, sobre buenos y sobre malos. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Ser recíprocos con Dios. Agradecerle al Señor por la vida que nos da. Mire, despertar un día no es coincidencia. Es un milagro de parte de Dios que Él nos ha dado para nosotros. Valoremos en gran manera el amor que Dios tiene para nosotros, las misericordias que Dios tiene para nosotros. Por favor, encamine su vida como padre, como madre. Hagamos todo lo que sea necesario para que nuestros hijos empiecen a ver la diferencia en cada uno de nosotros y nos puedan imitar en las cosas buenas, puedan imitarnos en las cosas que verdaderamente son correctas. Siempre me llamó la atención una de las frases que Jesucristo usaba en su tiempo de evangelización, en su trabajo que él desempeñó en sus últimos años antes de entregar su vida por cada uno de nosotros. Demostrando así que en una edad estimada de 33 años, una persona puede lograr ya todos sus objetivos si de veras se dedica. Es una de las enseñanzas en cuanto a la vida de Jesús, que murió a los 33 años. Muchos han no sé si manipulado esto o malinterpretado al decir que Jesús no logró disfrutar de la vida o no logró lo que de veras tenía que hacer, pero en su edad logró hacer todo, absolutamente todo lo que el Padre le había enviado que haga. Y una de las palabras que siempre me llamó la atención era estas: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Decía, cuando los fariseos por X circunstancias le cuestionaban a Jesús que hacía cosas en el día de reposo, sanaba enfermos, creo que liberaba también endemoniados, bueno, hacía muchas cosas en el día de reposo, en el sábado. Y a los fariseos no les gustaba que Jesús hiciera estas cosas. Entonces, ese es el tema de hoy. Mi Padre hasta hoy trabaja. Dios verdaderamente nunca descansa, porque al cuidarnos de domingo a domingo, podemos darnos cuenta que Dios no descansa. O sea, se habla al inicio en el Génesis, en el principio, se habla de que Dios trabajó el primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto día y terminó de hacer todo lo que tenía que hacer. De ordenar la tierra, de crear a los animales, de hacer al hombre. Lo hizo todo en un tiempo de 6 días. Y la palabra textualmente en el capítulo 12, si usted va a Génesis capítulo 2 al inicio, dice que el séptimo día Él descansó y santificó ese día. De ahí sale en donde el Señor por mandamiento dice que debemos guardar el séptimo día. Pero cuando viene Jesucristo a dar su vida por cada uno de nosotros, no es que Jesucristo venía y hacía lo que Él quería, y textualmente lo vamos a leer en algunas partes de la Biblia, que Jesucristo hace todo lo que el Padre le envió a hacer. Por ningún momento Jesús se desvía y empieza a hacer algo de lo que Él podríamos decir que Él quería hacer o a su conveniencia. Nunca lo hizo absolutamente nada. Siempre lo hizo bajo el lineamiento o la disposición que el Padre le dio. De esa manera, yo quiero llevarle al libro de Juan,
el Evangelio de San Juan, en el capítulo 5, en donde habla un acontecimiento que estaba un paralítico en el pórtico. Bueno, había un estanque, dice textualmente la palabra, y en ese estanque había 5 pórticos, pero ahí habían cojos, mancos, ciegos, mudos, de todo tipo de enfermedades que estaban esperando para que de cada año descendía o cada tiempo descendía un ángel y agitaba el agua. Y el primero que ingresaba al agua, ese quedaba sano. Pero ahí había un paralítico que ya hacía 38 años que no podía recibir sanidad. Estaba 38 años enfermo y él, como todos, estaba también intentando meterse al agua cuando el ángel agitaba el agua. Y le dice el Señor Jesús, le dice, ¿quieres ser sanado? El paralítico le responde, le dice, sí, quiero ser sanado, pero no tengo quien me lleve al estanque o al agua cuando el ángel agite el agua. Entonces, antes de que yo descienda, otro desciende. De esa manera, este hombre empieza a tener un diálogo con el maestro y desde el verso 10, mire lo que la palabra dice. No se olvide el tema. Mi padre hasta ahora trabaja. Juan capítulo 5, verso 10. Dice, entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Mire, ¿por qué le hacían problema? Luego vamos a analizar esto. El 11, él le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo. También está hablando con derecho, con autoridad. Dice, toma tu lecho y anda. Eso fue lo que le dijo el Señor Jesús. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo? Toma tu lecho y anda. Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Y 15. El hombre se fue y dio aviso a los judíos de que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo. La pica o la contra que le llevaban al maestro era uno de los argumentos porque Jesús hacía cosas en el día de reposo. No hacía nada malo. Mire, cuando alguien hace algo malo, usted reclámele y hágale la observación necesaria. Pero cuando alguien hace algo bien, no tenemos por qué impedir que lo que está haciendo sea cortado. Los fariseos veían que Jesús trabajaba de una forma lícita, pero para ellos, o según ellos, Jesús quebrantaba el día de reposo. Jesús no era acorde a lo que ellos hacían, no era acorde a lo que ellos de pronto tenían ese conocimiento de la Torá o de todo el Pentateuco, de lo que es guardar la ley y todo ese asunto. Los fariseos creían que por guardar la ley ellos iban a ser salvos. Entonces, incluso los saduceos no creían en la resurrección de los muertos, que eran casi del mismo grupo de los fariseos. Los fariseos se dice que eran de una clase entre media alta, pero los saduceos eran de clase alta. O sea, habían gente muy pudiente en ese grupo y no cogían a cualquiera para que sea saduceo. En cambio, en el grupo de los fariseos sí había grupos de algunos, distintas personas, sí, incluso en niveles económicos, en nivel social, habían algunos, pero en los saduceos no. Entonces los saduceos no creían en la resurrección de los muertos y acá los escribas empiezan a procurar, dice, matarle porque Jesús hacía milagros en el día de reposo. Y si regresamos al verso 10, dice, entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Mire, yo estaba analizando esto y decía, pero por lo menos si le hubiese dicho, de gana te sanaron, vuélvete a enfermar. El problema que le hacen a este hombre paralítico es porque iba llevando su lecho.
O sea, cogió el lecho, yo creo que su cobijita o alguna cosa que tenía por ahí, o su camita, no sé, algo, y se fue llevando. Y le dice, ¿por qué llevas tu lecho? Tal vez yo digo, si es que este hombre, aún siendo sanado, se quedaba acostado en el mismo lugar, tal vez no le hacían problema, pero buscaban el mínimo problema para poder impedir que Jesús siguiera haciendo cosas buenas. Por qué les hablo de este tema? Es triste y es doloroso que cuando alguien está haciendo algo bueno, bien no le toman atención o bien ignoran sus consejos o algo similar. Pero dejamos de hacer lo bueno y nos vamos a tomar más lo malo. Yo recuerdo las palabras textuales cuando el padre Caín y Abel llevan su ofrenda delante de Dios. Y Dios mira con agrado la ofrenda, primero a Abel, mira con agrado, pero no así, no miró de la misma forma a Caín. Entonces dice que Caín se ensañó, se levantó en contra de su hermano. Pero las palabras de Jesús, del Padre, le dice, con todo esto, dice, el pecado está a la puerta. Si es que tú le das, diciéndolo, yo lo parafraseo de esta manera, si tú le das la oportunidad, Él se enseñoreará de ti. Pero si tú no le das la oportunidad, Él no se enseñoreará de ti. Como en estos tiempos podríamos decir, sabemos que podemos estar haciendo algo malo, pero dejamos que el pecado se enseñoree de nosotros antes que la palabra de Dios se enseñoree en medio del pecado. Eso es lo que está pasando en estos tiempos. Eso es lo que está sucediendo en estos tiempos. Entonces yo admito más el pecado, cojo el pecado y si alguien por alguna razón me aconseja algo, ese consejo es tomado malo, es reprochado o es alguna cosa y me alineo más a lo malo. No dejo lo malo. Si tan solo pudiéramos nosotros entender que dejando lo malo mantenemos esa relación firme con Dios, estable con Dios, verdaderamente la bendición de Dios nunca se apartaría de cada una de nuestras vidas. Ahora, la pregunta es, ¿por qué al hombre le hace difícil? Le voy a poner un ejemplo cuando alguien está enamorado, están de novios. Cuando alguien está de novio y están bien, no le hablo bien amados, o sea, que el amor les une, sino yo les voy a poner más bien encaprichados. Porque cuando un joven o una señorita, o en el caso de un adulto también puede suceder, están encaprichados, saben que están mal, pero ahí siguen. Y si el papá, la mamá, alguien le dice, vea, usted está mal, o sea, reaccione, ahí siguen. ¿Les pasa o no pasa eso? Eso ha pasado. Aún sabiendo que está mal, pero ahí sigue. Yo digo, ¿por qué es tan difícil dejar que lo bueno crezca antes que lo malo? ¿Por qué es tan difícil? Los fariseos querían cortar lo que Jesús hacía y no afectaba absolutamente a nadie. A nadie. A nadie afectaba que este hombre paralítico fuera sanado, más bien él era beneficiado 38 años, casi ya se le fue media vida enfermo, más de media vida. Bueno, si hablamos que vivían hasta los 120 en ese entonces, media y un cuarto más de vida, que se le fue enfermo. Tenía derecho. Ahora el argumento de ellos era, ¿por qué en el día de reposo? Y si Jesús también quería como que enfrentarse a los fariseos y a los escribas, Jesús no estaba viendo que estén por ahí los fariseos para hacer un milagro. Jesús veía al enfermo para hacer un milagro. Veía la necesidad de la gente. Pero, ¿qué es lo que sucede, hermanos? Nos damos cuenta que por algo tan sencillo, este grupo de los fariseos empiezan a hacer un conflicto terrible delante del Señor. Y el verso 11 dice, entonces le hicieron problema porque llevó su lecho, mas no porque estaba sano. Textualmente dice la palabra. Y el 11 dice, y él respondió, el que me sanó, él mismo me dijo. O sea, este hombre fue sanado y le dice, toma tu lecho y ándate. Ya no te quedes aquí, ándate, hijo. Como diciendo, sé libre, vuela, camina.
Entonces, no conocía, no sabía quién, y el 12 dice, entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Pero el 14 es asombroso. Dice, después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. El mismo ciego, el mismo paralítico le encuentra en el templo. Es como que este hombre ya fue sanado y en agradecimiento se va al templo. Está ahí en el templo, está escuchando la palabra. Pero este texto me da a mí entender de que este hombre estaba enfermo por algo malo, por algún pecado. Porque dice, mira, has sido sanado, no peques más. Este no peques más hace referencia de qué? De que algo malo había cometido. Sabemos que la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es destrucción, la paga del pecado nos quita la vida, nos quita nuestra relación con Dios. Entonces el pecado nos separa automáticamente de Dios. Pero acá podemos ver que también el pecado permite que enfermedades vengan a nuestro cuerpo. Una enfermedad que incluso puede reincidir. Mire lo que habla acá la palabra. Dice, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Entonces dice el 15, el hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Por esta causa, dice el 16, los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. El 17, y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. O sea, como diciendo, vea, a ustedes les guste o no les guste, ustedes están vivos porque mi Padre a ustedes les da la vida el día de reposo. Era algo ilógico lo que esta gente estaba pidiendo. Decía, yo guardo el día de reposo porque el Señor dijo que lo guardemos y bueno, pero el Señor dice, el día de reposo ustedes están vivos porque mi Padre les da la vida. Porque mi Padre a ustedes les place darles el aliento y todo lo demás. Ustedes el día de reposo también comen, también hacen algunas cosas, como diciéndoles, mi Padre trabaja y yo también estoy trabajando. Entonces, esto quebrantaría, escuche esta parte, esto quebrantaría estas palabras que Jesús dijo, quebrantaría ya lo del día de reposo que había que guardar. Estaría ya cumplido eso. Y sabemos que Jesús cumplió toda la ley. Y dice el verso 18, por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Miremos lo que nos comparte también Marcos capítulo 3. Desde el verso 1, mire lo que dice. Otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano. Y le acechaban para ver si el día de reposo le sanaría a fin de poder acusarle. Mire, la astucia de esta gente. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y les dijo, dirigiéndose a todo el grupo que estaba ahí, para tentándole, le dice, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Mire, palabras tan claves que Jesucristo empieza a dirigirse a los fariseos que estaban ahí listos para ver un error y empezar a acusarle a Jesús directamente. Por eso, amados, mire, cuando usted es cristiano, yo soy cristiano, el mínimo error será puesto como algo grande delante de la gente que está delante suyo para acusarle. O sea, el mínimo error, o sea, la mínima cosa bastará para decir, vea, mi hermana es una hipócrita. El mínimo. Acá Jesucristo les pone, dice, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Qué es lícito? ¿Salvar la vida o quitarla? Díganme ustedes, ¿qué es lícito? Pero los fariseos, como eran también astutos, dice que no respondieron. Se quedaron callados. Si respondemos que es lícito dar la vida, pues entonces van a aceptar que el día de reposo es lícito hacer las cosas, es lícito trabajar y todo lo demás.
Entonces no le responden y sigue diciendo el verso 5. Entonces mirándolos alrededor con enojo, Jesucristo se enojó, entristecido por la dureza de su corazón. ¿A qué se refiere la Biblia cuando dice dureza? Que no querían reconocer que ellos estaban mal y pensaban que Jesús estaba mal. Esto sucede en medio de nosotros, esto sucede en medio de las familias, esto sucede en medio de una congregación, en medio de un pueblo, en medio de una nación. Sucede esto. Mire, no queremos aceptar que nosotros estamos mal, no queremos aceptar que nosotros tenemos un error y señalamos a la otra persona siendo ella tiene un error. Entonces tenían, dice, la dureza de sus corazones. Jesús se enojó y se entristeció por ello y dijo al hombre, extiende tu mano. Y él la extendió y la mano le fue restaurada sana. Pero mire lo que pasa el verso 6. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. O sea, inmediatamente no responden nada, no dicen nada. Miren, en algunas reuniones hay personas de tres tipos. Esto puede ser en una reunión familiar, reunión empresarial, en cualquier reunión. ¿Qué es lo que sucede? Estos tres tipos de personas están en diferentes categorías. La primera, la que da ideas y aporta buscando la solución en medio de un problema. La segunda, la que lleva un problema en medio del problema. Y la tercera, los que están calladitos y no dicen nada. ¿Por qué no dicen nada? Dicen es que yo mejor no hablo porque si digo algo, entonces yo mejor me callo. Entonces estos tres tipos de personas, no se olvide, le repito. Los primeros, los que llevan una idea en medio del problema y opinan para solucionar el problema. Los segundos, los que llevan un problema y añadiendo al problema que está pasando. Los terceros son aquellos que simplemente están calladitos, dice yo voy solo a escuchar. Pero este grupo de los terceros es de los que más hay que cuidarse. ¿Por qué razón? ¿Sabe por qué? Porque cuando termina la reunión, o sea, cuando usted ya se va, empiezan a lanzarle piedras. Empiezan a señalar, dice, no, es que yo ya le conozco, por esto yo no digo nada, por esto yo mejor me quedo callado y empiezan a hablar. Que se llama la palabra técnica sería murmurar. ¿Sí? Entonces, estos tres tipos de personas empiezan a hacer daño o aportar de diferente forma en medio de una reunión. Y en el hogar o en la familia existen estos tres tipos de personas. Aquellas personas que de veras están con el resto de la familia unidos para aportar. Los otros que en medio de la reunión de la familia llevan problemas y los otros que no dicen nada, que cuando se termina la reunión empiezan a murmurar o empiezan a hablar. Entonces acá dice que salidos los fariseos. No dijeron absolutamente nada cuando estaban con Jesús. Jesús les coge, les pone a este hombre que estaba con la mano seca, les lleva adelante. Mire lo que hizo Jesucristo. O sea, Jesucristo quería darles un poquito de luz a ellos, que salgan de su torpeza. Les pone adelante y dice, es en el día de reposo, es lícito hacer bien o hacer mal, dar la vida o quitarla, díganme ustedes. Nadie dijo nada. Pero cuando ya les sanó, cuando ya hizo el milagro, salen los fariseos. ¿Y sabe a dónde van? Van a tomar consejo con los herodianos contra Jesús para destruir. ¿Quiénes eran los herodianos? Los herodianos se dice que eran personas que estaban apegadas a la política. O sea, buscaban a Jesús lo mínimo en cuanto a la política para acusarle y destruirle. Herodianos que trabajaban también para los Herodes de esa época, pero que estaban buscando, o sea, tenían un cierto poder para destruir a alguien que se levante en contra, en este caso, del rey o de algún grupo político. Entonces, de esta manera, hermano, mire, Jesucristo les pone adelante, les dice, ¿es bueno o es malo? ¿Está bien o está mal? Díganme. Nadie dice nada. Mire lo que dice en Mateo 22, del 15 al 22. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprender en alguna palabra. ¿Sí? ¿Cómo sorprender? ¿A quiénes fueron? Mire lo que pasa.
Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos. ¿Sí? Se repite nuevamente la escena. Diciendo, maestro, sabemos que eres amante de la verdad. Escuche este texto, hermano. Es algo en donde vamos a demorarnos un poquito, donde dice, no, eres amante de la verdad. ¿Quiénes le dicen? Dicen que eran los discípulos de los fariseos y también estaban ahí con ellos los herodianos, diciendo, maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios. Wow, alguien que escucha de pronto eso decir, wow, qué tremendo, qué buenazo, qué bien que hablan de mí. Y sigue diciendo, y no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. ¿Estaban diciendo o no la verdad que Jesús acerca de Jesús? Sí, estaban diciendo la verdad. Pero ¿por qué decían de esta manera? ¿Sabe? Estas frases que usaron estos herodianos es catalogado como lisonjas o adulaciones que nacen con interés. O sea, yo adoro a alguien porque me conviene, porque yo quiero sacar una buena tajada de eso. Vaya conmigo al Salmo 12. Mire lo que dice el Salmo 12. Desde el verso 1, veámosle. Mire, dice, salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos. Mire, primera cosa, la oración del salmista va acá en una dirección. Salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos. Segundo, porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. Se acabaron los piadosos y ya no existe gente fiel. Tercero, habla mentira cada uno con su prójimo. Hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón. Jehová destruirá, el verso 3, todos los labios lisonjeros y la lengua que habla jactanciosamente. Mire, este grupo de los herodianos empezaron a hablar de esta manera a Jesucristo, diciéndole, ¿qué es lo que las frases que estos hombres usaban? Dice, sabemos que eres amante de la verdad. Cuando alguien a usted se le acerca, vea, usted es una gran persona, una linda persona. Por eso es que cuando yo les daba las clases, las enseñanzas acerca de decidir con inteligencia, los jóvenes de estos tiempos, incluso las mujeres de estos tiempos, tienen una cierta labia para poder llegar al oído de la chica o del chico. Y le empiezan a endulzar la oreja, pero de una forma tan bonita que dicen, wow, esta era la que yo estaba esperando. Entonces, son lisonjas nada más para sacar un cierto provecho o una buena tajada de parte de ello. Pero hay del pobre tonto o la pobre tonta que se cree. ¿Por qué le digo tonto? Porque necesita estar tonto o tonta que usted misma no sepa lo que es o usted mismo no sepa lo que es. Cuando usted se va al espejo, ¿qué mira? ¿Qué se mira? ¿Para qué va el espejo usted? Le pregunto. ¿Para qué va el espejo? Para verse, ¿no es cierto? ¿Y qué se ve? Que está bien, que está linda, que tiene la naricita bien, así todo bonito. ¿Y por qué cuando otro viene y le dice algo le impacta más? Si usted ya sabe. ¿Por qué? Porque no está convencido de lo que ve en el espejo. Espera que alguien más le diga, entonces ¿sabe lo que pasa? Cae redondito o cae redondita en manos del enemigo. Así de fácil. Por eso es que la juventud de este tiempo, llamados los mileniales, por eso a mí me da miedo cuando hablan de eso. Dicen los mileniales, donde los niños ya nacen con una inteligencia superdotada y a la edad de 5 años ya manejan una tablet, una computadora y pueden hacer grandes cosas. Yo no es que no crea en eso. Eso puede darse dependiendo de la formación del papá y de la mamá que le dé al hijo o a la hija. Pero esta inteligencia, si hablamos de una inteligencia amplia, extensa, podemos pensar que si está bien orientada va a servir para bien, pero si está mal orientada
va a destruir, va a hacer daño, va a acabar. Entonces, ¿qué era lo que hacían los fariseos y los herodianos? Decían, Jesús, mira, yo sé que tú siempre hablas con la verdad. Como diciendo, vea, usted tiene unos ojos hermosos. Y la muchacha o el muchacho, qué lindo. Y adentro le hace cosquillas y vuela y sale al cielo, ¿no es cierto? ¿Sí o no que les pasa eso a las señoritas? Honestamente, les pasa eso. O sea, sucede eso. ¿Y por qué cuando usted se va al espejo, por qué no se ve sus ojos, pues? Y espera que otro o otra venga y le diga, qué lindos, o no se convence de lo que usted ve. A veces eso pasa. Y esperamos que alguien más venga. Es que yo estaba esperando que venga el príncipe azul y me diga, no, no, usted convénzase de lo que es y que no le sorprenda lo que el mundo le empieza a decir. Por eso fácilmente caemos en las redes o en los lazos de la seducción. Sí, caemos con facilidad. Y anoche en los jóvenes hablaban acerca de los problemas, de las emociones que muchos, tanto niños, jóvenes y adultos pasan. Todos. ¿Sí? ¿Por qué el 77% si está mal en las emociones, su vida se vuelve un caos? O sea, depende de que el éxito de su vida depende del 77% y el 23% de inteligencia. ¿Se da cuenta? O sea, si yo estoy bien emocionalmente, voy a ser eficiente en todas las cosas y esto es tremendo. Cuando yo escuchaba este dato decía, wow, qué tenaz. Yo oraba para que los jóvenes entiendan, los que escuchaban el día de anoche la enseñanza. Yo oraba, decía que entiendan, que entiendan, que entiendan, que entiendan, que entiendan. No oraba otra cosa más. ¿Sabe por qué? Porque si yo estoy emocionalmente bien, le aseguro que ninguna palabra de ninguna persona que lo que yo ya sepa que soy me va a impactar. A menos que sea esta palabra la que me hable. Porque lo que me habla acá, eso sí me impactará. Una de las cosas que siempre me ha impactado y siempre hablo de ello es: con amor eterno te he amado, por cuanto te prolongué mi misericordia. O sea, ese amor eterno para mí envuelve, pero un montón. ¿Y quién está hablando? El Padre. ¿Quién es el Padre? Alguien que nunca miente. Alguien que no busca un interés de mí o algo o sacar beneficio de mí. Habla aquel que verdaderamente me ama de una forma justa. Pero estos tiempos, hermanos, en los que estamos pasando, tenemos que tener cuidado de las lisonjas. Niños, adolescentes, jóvenes, adultos y ancianos, tenemos que tener cuidado de las lisonjas. Alguien que se acerque con usted con algún interés y luego le dice, oye, préstate 5. Y eso a veces se ve en los jóvenes y empezamos a caer en esas redes. Entonces acá al Señor Jesús le dicen, eres amante de la verdad. Enseñas con verdad el camino de Dios. Y si enseñaban con verdad, ¿por qué no se convertían, pues? ¿No cree usted eso? Si ellos reconocen que enseñan con verdad el camino de Dios, entonces, ¿por qué no le creían? Porque sus intereses eran otros. Sus intereses verdaderamente estaban afianzados en otras cosas. Y lo último que dice es, no te cuidas de nadie. Y de hecho Jesucristo era una persona que dependía del Padre 100%, hacía las cosas del Padre. Y lo que sigue dice, y no miras la apariencia de los hombres. Pocas palabras, no te dejas llevar por apariencia, sino que eres justo, justo, justo. Eso le dijeron. Pero el Salmo 12 que estábamos leyendo, en el verso 3 dice, Jehová destruirá todos los labios lisonjeros. Como diciendo, si usted se acerca a alguien por un interés y empieza a adular y cuando ya consigue, luego va hasta incluso hablando peor, Dios le destruirá. Hermano, esto es tremendo para nosotros. De pronto alguien diga, pero es que yo no soy fariseo, ni tampoco soy herodiano. Pero si nos manejamos en nuestro diario vivir, de pronto con esos principios errados, con lisonjas para poder conseguir algo, la Biblia textualmente dice que, y la lengua que habla cantaciosamente también destruirá a Dios. Y el verso 4, a los que han dicho, mire, alguien dice, es que no pasa nada. Mire, a los que han dicho, por nuestra lengua prevaleceremos.
Nuestros labios son nuestros. Con mi boca hago lo que yo quiero, dice la gente. Mire, y esto se escucha en la sociedad. Se escucha decir, vea, y con mi boca y con mi plata yo hago lo que quiero. Vea, no se mete en mi vida porque con mi vida yo hago lo que quiero. Pero acá el verso 4 dice, a los que han dicho, esto va para los que han dicho, por nuestra lengua prevaleceremos. O sea, como diciendo, Dios me ha dado el don de la facilidad de palabra. A veces hasta tenemos el colmo de decir eso de que Dios nos ha dado. Y de pronto usamos esa facilidad de palabra para robar, para estafar, para hacer daño. Hermano, Dios mismo tomará el control. Y también dice, nuestros labios son nuestros. El Señor dice en la última parte, ¿quién es Señor de nosotros? O sea, nosotros mismos no somos dioses, no somos señores, no podemos tener el control de las cosas. Si algo hablamos verdaderamente de esas palabras, nos van a alcanzar, nos van a llegar, porque el Señor es el Señor de cada uno de nosotros. Entonces, amados, cuando nosotros veamos veamos que alguien se acerca por algún interés y le empieza a hablar algo bonito y cuando nunca antes lo haya dicho, tenga cuidado. Pero si siempre a usted alguien se ha acercado con respeto, con, con ese apoyo y le pide algún favor, esa persona es honesta. Pero si alguien solamente que sale cada vez que sale la luna, le va a decir algo bonito, de esa persona tenga cuidado. De esa persona cuídese mucho. Vaya conmigo a Mateo 22, 17. Mire lo que dice. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? La pregunta de los fariseos a Jesucristo. Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, mire, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Qué tremendo, hermano. Jesucristo sabía cada una de las cosas, lo que ellos tenían en sus corazones. Y les dice, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Y el verso 19, mostradme la moneda del tributo. Y ellos le prestaron un denario. Entonces les dijo, ¿de quién es esta imagen? Y la inscripción le dijeron, de César. Y les dijo, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Hermano, mire, aquí el Señor Jesús no quebranta, como alguien también dice que en el Nuevo Testamento, en el tiempo de la gracia, ya no hay el diezmo, ya no hay la ofrenda. Aquí está clarito que Jesucristo eso no lo quebranta. Porque Él dice, tienen que pagar impuesto, paguen impuesto, pero tampoco le nieguen a Dios lo que es de Dios. Hermano, pero no así con el día de reposo. El día de reposo dice, ya vamos a ver más adelante, dice, el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. O sea, el Señor Jesús dice, el día, si ustedes creen que por guardar el día de reposo van a ser salvos, por guardar esta cierta cosa o alguna, en estos tiempos, ¿qué podría ser? De pronto costumbre. Es que mi papá me dijo que así haga y de pronto por eso voy a ser salvo, voy a ser tomado en cuenta. Eso no cuenta delante de Dios. Lo que acá el Señor está indicando era que el día de reposo verdaderamente tenía que hacer bien y tenía que hacer las cosas conforme Dios lo había dado. Entonces acá el Señor le dice en el verso 21 que habíamos visto, dice, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. No le nieguen a nadie nada. ¿Qué hicieron este grupo de fariseos? Fueron calladitos. Calladitos. Y el 22 dice, oyendo esto, se maravillaron y dejándole, se fueron. Miren lo que dice Marcos, el capítulo 2, verso 25. Pero él les dijo, ¿nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban? Como entró en la casa de Dios, siendo Abiatar sumo sacerdote, y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer, sino a los sacerdotes, y aun dio a los que con él estaban, como diciendo, si David podía comer, pero los otros no. Y el 27 dice, también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre,
y no el hombre por causa del día de reposo. ¿Qué mejor explicación tenía? No hay mejor explicación para alguien que quiera decir, va, yo guardo el día de reposo y me guío de esa manera y yo así voy a ser salvo y todo lo demás. Jesús les dice, vea, el día de reposo fue hecho por causa del hombre. ¿Para qué? Para que 6 días trabaje y el último día se dedique a adorarme, a servirme y a honrarme. O sea, para eso fue creado el día de reposo. Y sigue diciendo en el verso 28, por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Quebrantado el día de reposo. Vean lo que dice nuevamente, regresemos a Juan capítulo 5, para ir concluyendo. Juan 5 y hacemos una aplicación. Juan 5, desde el verso 19, mire lo que dice. Respondiendo entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Amados hermanos, aquí empieza verdaderamente el néctar de la enseñanza. Padres que estamos en este lugar, yo creo que las enseñanzas que cada día damos debe cambiar mucho. ¿Sabe por qué? Yo tuve una reunión con mi familia y se dio un fenómeno en que algunos hermanos, por X circunstancias, no se llevan bien. Entonces yo les reuní, les di una pequeña enseñanza, les dije que cómo, o sea, que me den una justificación de por qué, si dicen ser católicos y bien católicos, ¿por qué quebrantan verdaderamente uno de los mandamientos en donde está escrito así de una forma muy clara, libre, que todos podemos aprender de eso, que nosotros debemos honrar a nuestros padres? Digo, ¿cómo le estamos honrando? ¿Cómo estamos honrando en este tiempo a nuestros padres? Si el uno está en contra del otro, el otro en contra del otro. Digo, ¿acaso queremos que también nuestros hijos hagan lo mismo? ¿Acaso queremos que nuestros hijos realicen los mismos errores, tengan el mismo odio y el mismo rencor? Acá dice que Jesucristo, hermanos, hacía todo lo que veía hacer al Padre, dando una enseñanza a nosotros como padres de que nosotros somos el ejemplo para nuestros hijos, lo que ellos pueden seguir haciéndolo bien o haciéndolo malo. Nosotros como padres. Mira, si el Padre Dios les enseñó estrictamente al Señor Jesucristo, ¿qué es lo que tenía que hacer aquí en la tierra? Jesucristo no faltó ni en el mínimo detalle lo que el Padre le había enseñado. Por eso lo que leemos en Juan 5:19 dice, respondiendo entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Yo creo que padres que estamos en esta mañana en este lugar, debemos ser verdaderamente ejemplo. Debemos ayudar a nuestros hijos para que ellos se encaminen de la forma correcta. ¿Cuán importante es el papel de cada uno de nosotros como padres? Para que ellos no digan es que mi papá fue así, mi mamá fue así, entonces, ¿qué puedo yo hacer? ¿Qué puedo yo esperar? Mire, si nosotros como padres dejamos todas las cosas malas, nos alineamos más a la palabra de Dios y oramos para que nuestros hijos también sigan haciendo lo mismo, le aseguro que lo van a hacer. Pero si nosotros como padres aún seguimos con costumbres y hábitos que no van acorde a la palabra de Dios, le aseguro que nuestros hijos es probable que también lo multipliquen incluso. He aquí la importancia de tomar este consejo del capítulo 5 de Juan. Jesucristo hizo un milagro, sí, le dijo a este hombre, vete y no peques más para que no te venga algo peor. Después que ya le sanó, a pesar que Jesucristo corría el riesgo de ser señalado, juzgado, pero a Jesucristo no le importaba eso. Lo único que le importaba era qué hacer bien a la gente, bendecir a la gente, enseñar a la gente. Y Jesucristo se pone, dice, miren, no hay ninguna cosa que yo haga
que el Padre no me haya enseñado. Madres, y los que van a ser futuros padres y madres, por favor aprendan este principio. Aquí está la base de la enseñanza de este día. Mi padre hasta hoy, hasta ahora, sigue trabajando. ¿En qué trabaja el padre? Cuidando a cada uno de nosotros. Entonces, ¿cómo tengo yo como padre también que trabajar? De la misma manera, cuidando mi integridad. Yo le decía a mis hermanos, de todas las cosas malas, de los errores que han hecho nuestros padres, no cojan lo malo de ellos, resalten lo mejor. Si tal vez en su ignorancia lo hicieron, no había alguien que les dio un consejo. Digo, pero ahora ustedes ya están recibiendo un consejo. ¿Para qué? Para que no seamos los mismos ignorantes que sigue haciendo mal y sigue haciendo que nuestros hijos hereden lo malo. Se sigan odiando entre familias. Mire, en las familias es muy difícil que se lleven súper bien. Siempre hay un hermano o una hermana que es, alguien decía, el mismo diablo en la casa. Y es triste eso, es triste. Pero ¿sabe qué? Dele gracias a Dios por ese hermano, por esa hermana. ¿Sabe por qué? Porque por medio de ese hermano o esa hermana usted puede ser útil en esa familia y puede ser bendición. Ahí usted puede llegar a ser esa luz para esas personas que de pronto están perdidas. Y sigue diciendo acá, hacer nada por sí mismo, sino lo que ve al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Por eso, padres, madres, por favor, si usted quiere que su hijo no caiga en un hueco, usted como padre, aprenda a ver. Usted como madre, aprenda a ver. Y usted que esté escuchando ahorita, joven, señorita, que esté escuchando esto, ya pues si ve a alguien caer en un hueco, no vaya usted por el mismo camino. Dice que quería saber qué tan duro duele. Muchos hacen eso. Estaba escuchando una enseñanzas y decía, y siempre yo le he compartido esto, que nosotros debemos aprenderles de los errores de los demás. En serio, debemos aprender de los errores de los demás. Y no ser torpes de esperar pasar por el problema para decir, cierto ha sido. A veces somos, no sé si ignorantes o no sé qué. Pero si usted ve que usted como señorita, le pongo un ejemplo, si usted ve que es difícil porque ve a otra señorita que aún no termina el colegio y está embarazada y ve que es duro la vida, ya pues usted piense un poquito y ya, ¿por qué se quedó embarazada? Analice. ¿Sí o no? Piense. Dice, se casaron guambritos y ahorita, yo recuerdo cuando en el colegio, a veces mi hijo me compartía que un muchacho le dejaba con la que había tenido un hijo, le dejaba por otra porque la otra era más bonita después de haber ya tenido un hijo. Aprendamos de los errores de otros, miremos los errores de otros, diga, vea, yo ese error no lo voy a cometer. Aprendamos, por favor, cada día de lo que otros pasan. Y Jesucristo acá literalmente nos dice a cada uno de nosotros que lo que hace el Hijo igualmente hace porque vio hacer al Padre. Por favor. Continúa el verso 20. Porque el Padre ama al Hijo, mire, y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Una de las cosas como padres, debemos amar a nuestros hijos. Amar a pesar de, si fallaron, ayúdeles a levantarles. Pero dígales así como Jesús le dijo a este paralítico, te ayudo, pero tampoco estoy compartiendo contigo lo que hiciste. Espero que corrijas tu vida para que no te vaya peor el día de mañana, porque ya no vas a contar conmigo. Y nosotros debemos ser sabios para aprender esto. Debemos ser sabios para tomar el consejo. Entonces Jesús le dice, vete para que no te venga otra cosa peor, ve, ya no peques más. Tranquilo, ándate. ¿Sí? Ándate. Entonces acá dice, porque el Padre ama al Hijo. El deber de los padres, amar a los hijos. Del verso 21, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida.
quiero hacer una pequeña dinámica. Quiero invitar a mi hermano Arturo con su esposita. Vengan acá un ratito. Mire, ¿qué es lo que pasa acá? Gabriela, ¿y tú te llamas? Jessica. Mi hermano Arturo, mi hermana Margarita. Una de las cosas que ellos como hijos van a ver en ellos, ¿alguien me puede decir qué es? El ejemplo, ¿qué más? ¿Alguien más? El trato, ¿qué más? Las fallas, ¿qué más? Alguien por atrás, diga, ¿qué más van a ver? Ya, ¿cómo se llevan entre ellos? Pero ¿qué envuelve todas estas ideas que ya me dieron? Hay una palabra, el amor. Si es que el hermano Arturo no le ama a la hermana Margarita, dice que de ellos nace el amor para los hijos. Si los hijos perciben que ellos no se aman, tampoco entre hijos se van a amar. Entonces, el amor parte ¿de dónde? De la cabeza. Amados hermanos, mire, grábese esto. Si usted quiere que sus hijos se amen, se respeten, entre la pareja tiene que existir la esencia que es para toda una vida, el amor. Dice que el amor cubriera multitud de pecados y faltas. Todo, eso era el amor. Pero sin amor, el hermano Arturo puede hablar de la esposa, cualquier cosa, la hermana Margarita puede hablar del esposo, cualquier cosa, cuando no hay amor. Entonces, ahora tal vez usted entienda, ¿por qué alguien de pronto puede empezar a hablar mal del esposo o de la esposa? Tal vez porque está perdiendo ese amor que tiene hacia ella o hacia él. ¿Sí? Entonces, cuando alguien dice, no es que mi esposo es así, asado, cocinado, es un servido, es ta, de pronto se está perdiendo ese amor. Pero si esa inquietud es dada a los hijos dirán, ah, mi papá es así, asado, cocinado, entonces no hay amor. Qué importante es que en la cabeza que está la pareja o el matrimonio haya amor, porque si no hay amor, no podrá mirar los hijos. Amados, qué importante, todo lo que nace de una familia es algo tan valioso para cada uno de nosotros. Muchas gracias, mis hermanos. Si queremos que nuestros hijos ya no cometan los mismos errores, necesitamos como padres dar un ejemplo de amor. Por favor, necesitamos como padres dar un ejemplo de amor. ¿Por qué? ¿Por qué, pastor? Porque nuestros hijos necesitan saber cuál es el verdadero amor. O sea, ¿qué es el verdadero amor? ¿Estar juntos nada más por costumbre porque ya no hay opción? ¿O porque verdaderamente se aman, se respetan, se valoran y se apoyan en las buenas y en las malas? Entonces, hay cosas en las que en el matrimonio podemos nosotros fallar. Y nuestros hijos, ¿qué es lo que hacen? Ven también ese error y lo multiplican. Creo que un domingo yo les hacía a los jóvenes una pregunta y les llevaba a la reflexión. Si acaso quieren tener el mismo o cometer o tener, perdón, el mismo hogar que sus padres tienen. O sea, enfocándonos a la vida que han llevado ellos. Que tal vez por desconocimiento cometieron tantos errores. Se casaron, el esposo bruto, la esposa bruta, perdone que use este término, no se comprenden, están ya porque están y están yendo a la iglesia y todo tipo de cosas. Entonces, todo eso tiene que cambiar dentro de la iglesia de Jesucristo. Y ustedes que están a punto también de buscar una pareja, tienen que saber eso. Porque mire, todos un día se van a casar. El joven, la señorita se va a casar. Si usted ya sabe de antemano que el verdadero amor verdaderamente puede hacer bien a alguien más, pues no va a ser movido tal vez por ilusiones o sentimientos contrarios a eso. Entonces recuerde que
El Hijo siempre va a ver al Padre y hacer todo lo que el Padre hace. Eso veíamos acá en el capítulo de 5 de Juan, en el verso 20. Porque el Padre ama, dice al Hijo, y le muestra también todas las cosas que Él hace. ¿Sí? Le muestra, o sea, es transparente, le hace ver sus debilidades y todo lo demás. Y mayores obras que estas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Y el 21 continúa diciendo, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo juicio dio al Hijo. 23, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Padre, no honra el que no honra al Hijo, no honra al Padre que Él envió. Aquí sale este gran mandamiento acerca de la honra, ¿sí? Que necesitamos también tenerlo muy en cuenta. Aprender a honrar, aprender verdaderamente. ¿Cómo un padre puede honrar a su hijo? ¿Cómo cree usted que un padre honra al hijo? Haciendo lo que les ponía el ejemplo de mi hermano Arturo con hermana Margarita. Amándose. Ahí está honrando al Hijo. O sea, demuestra eso, demuestra ese respeto, demuestra ese amor. ¿Y cómo el Hijo honrará al Padre? De la misma manera, amándole. De esta palabra amor puede derivarse muchas cosas, respeto, apoyo y todo lo demás. Pero la esencia de todo, la base, verdaderamente es el amor, es el amarse. Porque de ahí parte todo. Y el verso 24 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, el 25, viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que oyeren vivirán. Vaya conmigo al verso 29. Del mismo capítulo 5 y de Juan, y dice, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Amados hermanos, un tiempo tenemos en esta tierra, un tiempo, recuerde, un tiempo, pero el tiempo que vivamos, cada día mejoremos. Amados, no usemos lisonjas para sacar provecho de algo de alguien. No juzguemos a alguien de pronto por algo y hagamos daño o hagamos mal. Mire, apártese de todo lo malo y nunca se aparte de lo bueno. Escuche, sálgase del mundo, pero no se salga de una iglesia. Sálgase de sus amigos que les llevan a hacer lo malo, pero no se salga del grupo en donde usted está siendo cubierto por alguien que es bendición. Mire, siempre tome decisiones sabias, siempre tome decisiones coherentes, en donde usted puede verdaderamente ser edificado. Si alguien le dice, ve, apártate de ese grupo, no diga, no, usted no sabe nada y se van a ese grupo que es malo. Sálgase del grupo malo porque por algo le están diciendo, sálgase, apártese. Mire, Jesucristo no se habla verdaderamente que tenía muchos amigos. No se habla. Tuvo los 12 discípulos, los cuales les formó, les instruyó, les capacitó. Vinieron mucha gente que les seguía, pero cuando Jesús empezó a hablarles un poquito más fuerte, se fueron. Se fueron. Mire, y cuando nosotros estamos dentro de una iglesia y de pronto usted escucha algo, dice el pastor, hoy ha venido enojado, hoy ha hablado un poco fuerte, no lo tome a mal. Más bien tome esa palabra y diga, Señor, de veras reflexione si está bien o está mal y diga, si está mal, reconozca. Y si está bien, afírmese. O sea, no hay nada de malo. Entonces no hagamos lo que mucha gente hace. Alguien le aconseja algo y se va más a lo malo. Dices que, por ejemplo, cuando en la pareja de novios, el hijo o la hija está ilusionado o ilusionada, el papá le dice, mi hijo, espera, y sabe que el hijo más va por ahí, más está ahí. Dice, lo que dice que no haga, eso se pone a hacer.
Y la gente se vuelve terca, o sea, es como que lo malo, más queremos adaptarlo y queremos vivirlo. Si usted sabe que haciendo lo malo, dice acá, verdaderamente irá a condenación, reflexionemos, reflexionemos. Y trabaje cada día, hermano, para hacer lo bueno, sea bendición a alguien. Por eso era el tema de esta mañana. Mi padre hasta ahora trabaja. Pero ¿qué hace el padre? Busca bendecir a cada uno de sus hijos. Hace salir el sol, hermano, sobre buenos y sobre malos. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Ser recíprocos con Dios. Agradecerle al Señor por la vida que nos da. Mire, despertar un día no es coincidencia. Es un milagro de parte de Dios que Él nos ha dado para nosotros. Valoremos en gran manera el amor que Dios tiene para nosotros, las misericordias que Dios tiene para nosotros. Por favor, encamine su vida como padre, como madre. Hagamos todo lo que sea necesario para que nuestros hijos empiecen a ver la diferencia en cada uno de nosotros y nos puedan imitar en las cosas buenas, puedan imitarnos en las cosas que verdaderamente son correctas. Mire, yo estuve este fin de semana atendiendo algunas cosas y entre ellas tuve que estar sin opción dentro de una iglesia católica. Pero me sorprendió la enseñanza que el padrecito empezó a dar. Y al final, el padre pidió que uno de los hijos hablara y me seleccionó. En medio de algo que yo estaba atravesando, tuve que pasar al frente y también dar una reflexión. Mire, en medio de una iglesia católica, adentro, Dios a usted le puede usar en el mismo infierno para hacer bendición, pero si usted sabe quién es y si tiene identidad, a quién sirve. Y no tiene que odiar a nadie, no tiene que arremeter contra nadie, nada. Dios le pone en un lugar para que usted sea bendición. Y siempre donde vaya, sea bendición. No diga, ¿y ahora qué será? ¿Y cómo? Yo aquí no me mezclo. De pronto Dios le está dando la oportunidad, así como Jesucristo siempre, en todo lugar, tuvo la oportunidad de ser bendición. Y por esa causa los fariseos querían destruirle, querían acusarle. Por eso, amados, trabaje cada día para ser mejor. Esfuércese, por favor, cada día para ser mejor. Dé aquella milla extra haciendo lo mejor y haciendo lo mejor, porque eso será grato delante de Dios. Y lo que pase a su alrededor, hermano, Dios estará con usted en todo lo que usted haga. Dios le bendecirá, Dios le guardará, Dios le protegerá, pero recuerde, el padre tiene que amar al hijo y el padre y la madre tienen que amarse y los hijos están en la responsabilidad o en la obligación de ser también ejemplo. Por favor, hijos, dejemos la rebeldía a un lado. Dejemos esos de encapricharse a un lado. Dejemos de dar iras, de matar de iras a los padres. Seamos inteligentes. Si usted tuvo la capacidad de tener un estudio un poquito más prolongado y de pronto sus padres no, eso no quiere decir que sus padres valgan menos o usted ya es más que su papá o su mamá. Incluso si tuvo la capacidad de tener un estudio más prolongado, demuestre que es sabio, que es inteligente a través de su comportamiento. Es tiempo de que los hijos de las iglesias, de las familias cristianas, de veras, seamos ejemplo en todo. Y no de pronto pensemos que ya tenemos un estudio un poco más alto y empecemos a tener en poco a nuestra madre o a nuestro padre. Porque si logramos tener un estudio, ¿sabe gracias a quién es? A nuestros padres. Es gracias a ellos. Entonces, amados, siempre tenga en cuenta eso, de que usted como padre tiene la responsabilidad de ser ejemplo en todo para sus hijos y el hijo tiene la responsabilidad también y el compromiso de ser bendición en casa. No se olvide, le repito, deje de matar de iras a los padres. Deje de matar, deje de ser esa piedra en el zapato que está ahí, moleste. ¿Alguna vez le ha entrado una piedra en el zapato? Hermano, a mí una vez me entró y no podía sacarme porque estaba en una reunión. No podía sacarme el zapato. Y estaba ahí la piedra y qué molestaba.
Qué terrible que es. Entonces usted como hijo, por favor, evite hacer cualquier cosa mala, sea bendición. Y si de pronto su padre, su madre le da un consejo, aunque le parezca a usted, no lo hable, acéptelo, y reflexione, piense, y de pronto si tiene razón. Abra su corazón, abra su mente al consejo, razone sí, piense un poquito sí, pero ahí piense siempre y tienda hacia lo bueno. Porque este texto, lo que habla en Juan 5, el 29 dice, y los que hicieran lo bueno saldrán a resurrección de vida, más los que hicieran lo malo a resurrección de condenación. Los dos tipos van a resucitar, pero unos para vida o para bien y otros para mal. Que nuestra resurrección sea para bien, amados hermanos. Y cada día, como le dije, sea ejemplo, sea luz, sin importar quién esté a nuestro lado. Mire, y cuando vaya a algún lugar, no lleve problemas. O sea, si usted sabe que hay un problema allá y usted va a una reunión donde hay un problema, lleve solución. Y si algo ya por alguna razón usted estaba aconseja y de pronto por alguna razón ya no hubo opción, ya falló todo, aprenda a dar viabilidad a las cosas. Aprende, escuche esto a usted le va a ayudar a crecer. Aprenda a dar viabilidad a las cosas. Mire, yo recuerdo en una de las conversaciones que teníamos con mi hermana, yo le decía, ñaña, reflexiona un poco, piensa, es tiempo que hagamos esto, es tiempo. Y ella era terca. Ahí, pero cuando ya pasó algo que estaba por pasar, se sabía que iba a pasar. Tenía ganas de jalarle de las orejas, meterle un cherlazo, hacer cualquier cosa y decirle, ¿cuántas veces te dije? Lo único que hice es dar solución a las cosas y dar viabilidad. Ahí usted es bendición. Pero usted, alguien que ya metió las 4 y usted va encima, te dije, y le cae ahí mismo. Usted no está haciendo bendición. Esto usted tiene que aprender. En medio de los problemas, aprenda a dar viabilidad. Aprenda a dar solución. Porque eso hará de usted una persona excelente. Y como cristianos, mucho más, hermano. Y eso nuestros hijos también aprenderán. Porque es duro quedarse lamentándose en un problema y no reconocer un error. Pero cuando alguien reconoce un error y sabe que hizo mal, verdaderamente esa persona va camino a ser grande, a ser bendición. Cuando se equivoque, reconozca un error. Reconozca y pida perdón. ¿Sí? Pida perdón. De esa manera, usted estará creciendo cada día. Vamos a orar, mis hermanos queridos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, en esta mañana te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque sabemos que cada día tú estás haciendo algo nuevo para nosotros. Incluso tu palabra misma lo dice, Señor, que tus misericordias son nuevas cada mañana, mostrándonos así, Padre amado, que tú todos los días trabajas, que tú todos los días nos cuidas, nos proteges, velas por nuestro bien y cada día, amado Dios, estás al pendiente de nuestras necesidades. Yo quiero darte gracias por tu iglesia. Oro por los que están acá y por los que no han venido, Señor, para que la gracia y el favor del cielo les alcance, para que tú los bendigas, para que tú los protejas, para que tú los guardes. Que lo que emprendan, amado Dios, en todo momento, tú les guíes y les instruyas y todo les salga bien, Señor. Gracias, Padre. Como padres también oro, Señor amado, para que tú nos ayudes a ser ese ejemplo que nuestros hijos necesitan. Ayúdanos, Padre, para que no cometamos esos mismos errores de dar una falsa imagen de ser cristiano. Ayúdanos, bendito Dios. Oramos para que a través de tu amor, de tu bondad, de tu misericordia, podamos también aquí amarnos
unos a otros, como pareja y también como hogar a cada uno de nuestros hijos, Señor. Y que por ese amor seamos movidos cada día a cuidarnos y a protegernos. Guárdanos y líbranos de toda persona que venga con palabras lisonjeras buscando hacernos daño. Guárdanos, Padre Celestial. Como iglesia, yo oro para que tú, Señor amado, seas cuidando cada vida, cada corazón del joven, de la señorita, del adolescente y del adulto, Señor, e incluso del anciano, para que cada palabra venga, Señor amado, en base a tu palabra, Señor, con honestidad, con sencillez de corazón, sabiendo y buscando siempre lo bueno. Gracias te doy, Padre. En el nombre de Jesús también oro para que como hijos aprendamos a honrar a nuestros padres. Aprendamos a imitar todo lo bueno de nuestros padres, Señor, y a no cometer los mismos errores que tal vez nuestros padres cometieron, sino guiarnos con tu palabra y basarnos en ella en cada consejo, Señor. Gracias te damos, bendito Dios. Te adoramos y te bendecimos en esta mañana y oramos para que el favor tuyo sea cada día con nosotros. Gracias, amado Padre. Ayúdanos a ser sensibles y sencillos para tomar un consejo en el momento adecuado. Y a través de ese consejo nuestras vidas sean encaminadas. Gracias, Papacito Dios. Oramos, Padre Eterno, en el nombre de Jesús, declarando que esta semana que viene es una semana de bendición. Es una semana de prosperidad. Es una semana, Señor, en el que tu gracia y tu favor estará con nosotros todos los días de nuestra vida. Gracias te damos, Padre. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén.